Bienvenido a YouTube. Entonces, la razón de este video es de que hace poco estaba buscando um, revisiones en cuanto a las bolsas de fotografía que hay en el mercado. Y me pongo a buscar YouTube y me encuentro tonterías como ¿qué hay dentro de mi bolsa? O sea, de niñatas, sáquense a la chinga de aquí. Eso no... De niñas diciendo que tengo en mi bolsa de mano. O sea, por el amor de Dios, no. Entonces, pero eso me dejó pensando. Yo tengo una cierta bolsa de fotografía que no es lo que es aparte de mi equipo, pero siempre salgo con ella, aunque salga en viajes nacionales, internacionales, aunque salga aquí mismo dentro de la ciudad o salga nada más del estado, lo que sea, esta pequeña bolsa siempre va conmigo. Así que esto es porque he encontrado que todo lo que está en esta bolsa me ha servido por alguna u otra razón. Así que está empacado, ¿sí? La verdad no los he contado, a veces como unas 20 cosas, pero porque en toda esta situación se me ha presentado. Así que esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Un ¿qué cargo en mi bolsa? Pero dirigido a fotógrafos. Así que vamos a comenzar con eso. Entonces, esta bolsita que tenemos aquí, esto es básicamente lo que siempre viene conmigo en mis viajes. Ahora, no necesariamente tiene que ser exactamente el mismo tipo de bolsa, nada más con que tengan algo más o menos pequeño y compacto, donde guarden todo esto. Como había mencionado, cada una de las cosas que vienen aquí siempre me han ayudado, así que por eso están aquí. Esto es 3/4 de un kilo, no es mucho, pero es compacto, lo suficiente como para que siempre esté dentro de mi bolsa. Ahora, vamos a empezar. Entonces, como había mencionado, no sé cuántos sean, pero vamos a ver. Entonces, primera cosa, tengo aquí enfrente, nomás déjenme lo saco. Tengo aquí enfrente un pequeño tripié de estos con patitas flexibles, si es que se quiere salir porque está agarrado con el... Eso es. Entonces el primero es un pequeño tripié con patitas flexibles. Esta cosa he llegado a utilizar más que el GorillaPod. Si saben lo que es un GorillaPod, es una versión mucho más grande que esto, pero las patas apestan, o sea, no tienen... Estas patitas tienen más rigidez para ponerse de la forma que uno quiere, o que si se quiere agarrar a un árbol o lo que sea. Tiene más rigidez estas patitas que el GorillaPod, así que me deshice el GorillaPod, ya no lo cargo. Esto carga suficiente peso como para cargar mi DSLR, que es lo que está grabando en la parte de arriba, y es lo que se mantiene casi pegado siempre al GoPro. Pero sí, esto es de lo primero. De la parte de enfrente, vamos a sacar la bolsita. Lo primero que va a aparecer es una bolsita para celulares. Esto por si las dudas de que yo estoy en el Caribe, tengo la suerte de estar en el Caribe mexicano, y este tipo de bolsita, pues metes el celular si te quieres meter dentro del agua, alberca, lo que sea, y puedes estar grabando y cositas así. No son tan caros y de todos modos me sirve para cargar otras cosas, como por ejemplo en tenemos de repente alguien se lo... Vamos a sacar todo esto. Alguien que se le ocurre ¿quién trae pilas AA? Nadie. Nadie nunca trae pilas. 2 pilas AA. ¿Quién trae pilas AAA? Nadie trae pilas AAA. Así que siempre es bueno tener de repuesto, baratos, no se necesita mucho. No se necesitan ser las Eveready, litio, no sé qué. Post-its. Post-its, en todo momento se necesita a lo mejor dejar un mensaje, a lo mejor me acuerdo cuando estaba en Chihuahua, estaba trabajando con un cuate que traía algunas cosas parecidas a las mías, así que pusimos post-its en el equipo para saber de quién era cuál, y tarjeta de memoria, cosas así. O solamente si le quieres decir a alguien, sabes que apestas, cómo te estacionaste, eres una vasca a la humanidad, cosas así, pues para eso son estos. Esto es cola loca. Esto es cola loca. Básicamente es una pequeña cola loca. Esto es el tipo que no se tapa.
Ahora, ¿para qué cola loca? Nunca se sabe que se pueda necesitar pegar o cosas así, pero ah, cuando he estado, digamos, en el desierto, si uno tiene una cortada o algo que es un poco más profunda, que no se puede tapar con un curita, esto pues detendrá la hemorragia hasta que pueda conseguir uno la asistencia médica adecuada. Así que siempre una cola loca. De hecho, es bastante bueno cargarlo. Ah, un Sharpie. El Sharpie en todo momento es bueno para mandar los mensajes que les había mencionado. Y siempre cargaba una pluma, pero este Sharpie tiene también con una punta de pluma, así que ya no cargo pluma. Si necesito dejar información de contacto, si necesito dar información más personalizada a un cliente, algo que sea, ahí está el Sharpie. Okay, entonces vamos por adentro. Primera parte, cuerda. Esto es 3 metros de cuerda, ¿sí? Ahora ustedes dirán, ¿para qué quieres cuerda? Bueno, yo lo cargo por esto. Si por alguna razón se me olvida, se rompe, porque eso me pasó en Oaxaca, se rompe el tripié o algo y no están en la mitad de un rancho que no pueden hacer otra cosa. Lo que pueden hacer, les voy a poner una foto, es que sirve la cuerda para sostener se amarran solamente para sostener con más firme la cámara cuando lo ponen en posición con la cuerda con el pie. No es un tripié, no les va a dar no les va a dar una rigidez como lo que hace el tripié, pero no les va a estar temblando tanto las manos porque lo van a estar manejando firme cuando estiran la cuerda agarrando la cámara de los dos lados. Eso es solamente por si las dudas. Y a lo mejor necesitan, no sé, tratar de secuestrar a alguien. Ok, entonces, curitas, sí. Como les digo, he estado en Chihuahua, Oaxaca, cosas así. No hay de repente. Esto no es un equipo de primeros auxilios, pero funciona, sirve. Estos son toallitas limpiadoras para la ropa. De todas formas, si alguien tiene una mancha o algo, me funcionó en un vestido de novia. No desapareció por completo la mancha, pero sí ayuda. Ahora, lo que yo siempre he dicho, lo de la mancha, ustedes pueden decir, ¿se puede arreglar en postproducción? Sí, pero es 1000 veces mejor tratar de conseguir la foto en cámara al principio. Todo lo que hagan en Lightroom, todo lo que hagan en Photoshop, todo lo que hagan en todos los demás lugares que ustedes quieran, no es lo mismo a tratar de conseguir la foto al principio dentro de la cámara. Así que si tienen errores o cosas así, manchas en el lente, o sea, todo eso traten de arreglarlo al momento, no después en postproducción, porque están trabajando de más cuando pudieron haber solamente hecho el trabajo bien a la primera. Entonces ese es eso. Tyleno. Yo cargo, a lo mejor muchos otros fotógrafos, yo cargo mucho equipo y a lo mejor tenemos dolor de espalda y cosas así al final del día. Recuerdo el de Mérida, estar caminando por las calles de Mérida, me dolió muchísimo la espalda al final. Esto es solamente tabletitas para el dolor. Imanes, estos imancitos son de los que se usan para poner gafetes del un lado y del otro lado de la piel. Se pueden poner corsajes, se pueden amarrar a lo mejor algo que se cortó, algo que se rompió, cosas así. Estos imancitos están padres, son muy fuertes, son de los de gafete. De la misma manera un seguro, porque nunca saben, una vez se me rompió el pantalón, el botón del pantalón, no tenía cómo arreglarlo, uno de estos me hubiera servido. ¿Qué es esto? Un clipecito, ¿sí? Solamente para lo mismo, solamente para agarrar a lo mejor prendas, a lo mejor sostener equipo, a lo mejor amarrar cualquier otra cosa. Banco de poder, Steren, Banco de Poder, no me gusta decir nombres, pero ni modo, ahí está la marca. Banco de Poder siempre está bueno para cargar el celular o el GoPro o lo que sea. De hecho fue de regalo, no son ni siquiera caros, así que recomiendo uno de los.
Ah, esta es una lamparita. Esta es una lamparita que uso más de noche o para hacer ciertas cosas. Esta lámpara me gusta. Más que nada lo cargo porque aparte la lámpara es una lamparita pues, muy mierdita, ¿sí? No es muy fuerte. Pero aparte la lámpara tiene una lupa. Siempre es bueno de repente tener una lupa, si no se trae cerillos, a lo mejor pueden hacer un fuego, no pueden alcanzar a ver algo, quieren mostrar más detalle los clientes de sus fotografías, para eso es la lupa. Alrededor de esta cosa tengo 5 metros de cinta aislante, aquí, por lo mismo, para si se quiere amarrar algo, si se quiere aislar algo, a lo mejor tuvimos que cortar algunos cables o cosas así, para eso es y asegúrense nada más de que si van a hacer algo así, cambien las pilas antes de volverlo. ¿Sí? Esta es una pequeña pluma. Esto es una pequeña pluma. Este viene en un kit. ¿Dónde está la otra parte? Está del otro lado. Entonces viene en un kit de 3 piezas. Esta es una pequeña. Esta es una. ¿Dónde está? Es una pequeña brochita muy fina. Para limpiar el lente. ¿Sí? Y yo encuentro que es práctico. De este lado es para terminar de limpiar el lente una vez que... Este es para remover el polvo y este es para limpiar el lente una vez que haya sido. De preferencia no queremos tocar los lentes. De todos modos existe la posibilidad de que se vayan a rayar. Pero si es que acaso no se tiene otra razón, digamos un bote de aire comprimido, es mejor esto. Viene con una toallita limpiadora y viene con una bombita de aire. La bombita de aire es demasiado, o sea, está como de este tamaño. Así que no tiene caso cargarlo. Es más espacio de lo que yo estoy dispuesto a ocupar. Estas son cintillas, no sé cómo les llaman ustedes, zip ties, cintillas agarraderas, no sé. Igual cuando estás tratando de secuestrar a alguien o cuando quieres amarrar tu equipo, a una rama, a un poste, a algo, a lo mejor quieres inmovilizar la cámara a algún lugar. Voy a tener más. Para eso sirven estas. Voy a tener más. Sí, porque a lo mejor quieren cerrar sus bolsas si están en el aeropuerto, ponerle esta cosa una vez que hayan pasado seguridad, ponerle estas cosas a sus mochilas, a sus bolsas para cerrarlos. Es de preferencia, ¿sí? No que se sabe. Siguiente parte. Estos son tapones para los oídos, porque la verdad no me gusta estar escuchando. Si tengo audífonos y estoy despierto, si estoy despierto uso audífonos y escucho mi música, pero yo la verdad no quiero estar escuchando a nadie en el avión porque niños así que gel antibacterial. El gel antibacterial es bueno cuando no se tiene jabón y agua, ya sea en el desierto de Chihuahua o en Oaxaca, cosas así. Cuando no se tiene jabón, agua y jabón, es mejor el gel. Pero la verdad no me gusta utilizarlo mucho porque mucha gente lo usa, compran estas madresotas gigantes de Sam's, pero no me gusta utilizarlo porque es malo para tu hígado. O sea, se llega a filtrar a través de la piel y se mete en tu hígado, es muy malo. No lo usen mucho, por favor. Esta es mi lámpara que yo uso a cada rato. Esta lámpara, si se fijan en la imagen, me costó 20, 30 pesos. Tiene un lente que muestra diferentes tipos de... puede ser bastante amplio, puede ser bastante corto. El haz de luz que hace lo uso para pinturas de luz o a lo mejor puedo básicamente iluminar todo un cuarto. La mayor parte es como les menciono, bastante barato. Con lo que lo compré. Si pueden conseguir algo así, que pueda tener varios usos, les recomiendo vamos con encendedor. A lo mejor alguien necesita fumarse un cigarro, a lo mejor queremos prender una fogata, a lo mejor necesitamos quemar un poquito de tela de un vestido, de un traje, lo que sea. Para eso es esto tiene alrededor 5 metros de cinta de ducto. Es cinta un poco más, es más fuerte que el de aislar. Y también a lo mejor necesitamos agarrar algo y
y pegar algo de emergencia. Para eso es este. ¿Qué? Encendedor. Una navaja, casi todo el mundo sabe lo que es esto. Muchos lo tienen. Es bastante práctico. Una navaja multiusos con que navaja, que sierra, desarmador de cruz, desarmador de punta, bla bla bla. Pinzas, a lo mejor necesitamos rescatar equipo, a lo mejor necesitamos apretar equipo, a lo mejor necesitamos soltar equipo. Siempre es bueno tener unas pinzas alrededor. Estas agarraderas son bastante buenas, también para sostener diferentes equipos juntos, mochilas, cuerdas, cosas así. Claro que algunos de estos no se van en el avión conmigo. Si yo llevo esto en el avión, no lo puedo llevar conmigo por la navaja y el encendedor. Gracias 911, pero bueno. Esta es la toallita limpiadora que va con que les digo que son 3 piezas, pero la bombita no me sirve de nada. Y por último, estas son hojitas de papel, de arroz. Estas son hojitas de arroz. Estos tienen una basecita de maquillaje. ¿Por qué? Porque yo en particular estoy en la Riviera. Hace mucho calor. Y hay mucha gente que está sudando y cosas así. Así que estos son para quitar sudor y vuelven a aplicar una pequeña base. No puede estar uno arreglando el maquillaje a cada rato. Así que nada más para quitar sudor. Ya, se tira, se acabó. Tiene una base muy delgada de maquillaje. No se corre el maquillaje en las tomas y se tiene un poquito más de tiempo con que estar trabajando. Entonces, estas son las cosas con las que yo normalmente salgo siempre, ya sea a donde sea que salga. Esto es con lo que yo salgo y espero que les sirva de algo. Dejaré una descripción de todos modos de todo lo que yo utilizo abajo por si quieren y por si creen que les pueda servir de algo. Si no, hasta la próxima.